Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo, Bien. cómo te llamas? Miguel, Miguel. Bien, Miguel. Un placer. ¿Primera vez? ¿Sesión? ¿Ya hiciste antes? hice antes, hace varios años, Ah, pero nada, ahora estoy con algunos temas nuevos que me surgieron, así que nada, ok. acá me invitaron y acá estoy. Bueno, bien, gracias por haber Eh, venido y está buena que contemos la experiencia. Contame un poco antes por qué, en qué momento y por qué motivo habías hecho terapia, qué te estaba pasando, hace cuánto tiempo. eh, hace muchos años que hice terapia, pero por otras cuestiones y de la vida, más que nada. eh, pero ahora lo que me surge es otra cosa, o sea, Algo diferente. es algo diferente, Ok. me pasa que estoy como en un cambio Ajá. de vida no, de querer hacer otro tipo de cosas, eh, y bueno, empecé con todos estos cambios, yo me dedicaba a la gastronomía Bien. y nada, de un día para el otro decidí no dedicarme más a eso, Ok. pero bueno, al no querer dedicarme más a eso, Un, empezaron a un- surgir otro tipo de problemas. Bien, un cambio profesional. ¿Cuándo lo decidiste? ¿O cómo se dio ese cambio? Hará hace 5 meses que decidí ese cambio Bien. y bueno, nada, ¿qué Y, pasa con ese cambio? Me genera problemas, o sea, problema no, me genera no tener esa plata que yo tenía, ok, económica, o bien. sea, cambios económicos y bueno, ahí Ok, mi no es, cabeza. no es solamente, Miguel, no es solamente un cambio en lo profesional, sino que también es un cambio que tiene implicancias en otras áreas, distintas de las profesionales, distintas de la Exactamente, laboral. Por ejemplo, exacto, la económica. exacto, que Sí. en realidad hoy en día lo económico es lo que más me moviliza, pero bueno, también dedicarme a la gastronomía hacía que ocupe todo el tiempo de mi vida en eso Ajá. y bueno, nada, ¿Y tenía que dar un cambio. por qué decidiste cambiar? ¿Qué fue lo que te movilizó? ¿Qué fue lo que te empujó a hacer ese viraje? Nada, la rutina y ver que no, que no me gustaba eso, o sea, sí me gusta, pero para estar en mi casa cocinando, pero ya dedicarme a la cocina para trabajar no tenía más ganas. Ok, bien. Eh, y Che, así Miguel, que lo que me contás es algo que le suele pasar mucho a las personas, ¿no? Que en algún sí, momento de la vida deciden algo, deciden hacer una modificación y asumen esa modificación como tal y emprenden todos los movimientos necesarios para hacer esa modificación, ¿sí? Y pasan un momento de transición, ¿sí? Me claro. estás hablando de como de ahí, de que hace relativamente poco tiempo arrancó todo esto y que todavía estás sintiendo como el impacto de acomodarte al nuevo Exacto. escenario. Mira, el tema de la gastronomía, yo me dediqué a eso por una cuestión de la pandemia. Ajá, La pandemia me derivó a dedicarme a la gastronomía porque, bueno, yo trabajo de eventos sociales y, bueno, en esa época no hubo eventos sociales, ok. entonces no tenía forma de generar dinero. Entonces, bueno, eh, Ok, o sea que hay algo de una crisis más contextual, más de la claro, coyuntura que te obligó a tomar la decisión, exacto, te impulsó a tomar una decisión que a lo mejor estaba ahí latente, pero que te la impulsó, digamos, la pandemia, claro. ¿no? Che, Y bueno, uno puede pensar que las crisis, al principio, ¿no? Como generan mucho descontento, generan mucho, bueno, generan un quiebre en un montón de sentidos, pero a veces son la oportunidad, es la bisagra que nos permite la vida para repensarnos y para animarnos a hacer cosas que tal vez de otra forma no las haríamos, ¿no? así, exactamente, A- eso. Ahora te estás dedicando a algo que te gusta mucho más a lo que te dedicabas antes. Es que toda la vida me gustó hacer esto de los eventos sociales, entonces, bueno, últimamente estaba haciendo las dos cosas y en un momento me planteé que claramente no podía estar haciendo esas dos cosas y por qué no dedicarme 100% a lo que realmente me gusta. Bien. Pero bueno, dedicarme 100% a lo que a mí realmente me gusta implicaba dejar de cocinar y a la vez perder esa plata que me daba todo lo que era la gastronomía. Ok. Eh, y bueno, al dejar de hacer eso, lo que me generó también fue mucho estrés y mucha ansiedad, mucho, nada,
ver pensar a futuro todo el tiempo. Ok. Que si yo no tengo esto, que no voy a poder pagar ni la tarjeta, que no voy a poder estar haciendo los viajes que yo hacía, comprarme la zapatillita a fin de mes, comprarme nada, la comida o lo que sea, darme gustos que yo me podía dar con esa plata que a mí me sobraba de la comida. Entiendo. Hay un resto, un ahorro que estabas teniendo Claro. hasta ahora y que dejaste de tenerlo producto de, bueno, la pandemia, la crisis que eso generó y el cambio que decidiste adoptar en tu vida. ¿sí? Exacto. Y eso te genera mucha ansiedad y Eso mucho estrés. me generó mucha ansiedad, mucho estrés al punto de el ataque de pánico. Ok. Ataque de pánico fuerte. ¿A qué le llamas? Ataque de pánico. Ataque ¿Cómo de lo podrías pánico, explicar? sí, el ataque de pánico se te cierra el pecho, sensaciones no sé si de que te vas a morir, pero por un momento vos pensás eso, o sea, te falta el aire, se te sube tenés muchas palpitaciones, Ok. aceleración del corazón, taquicardia, eh, que es horrible, la verdad que tener un ataque de pánico no está para nada bueno y nada. Miguel, y cuando sentís estas cosas, estos síntomas que estás describiendo, ¿cuál es la idea que aparece? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que significa que tu cuerpo esté pasando por esa situación y qué es lo que va a pasar después? No, lo que me pasa en ese momento es que me doy cuenta que es un exceso de pensamiento Ajá. que por lo general surge a la noche, que es donde por ahí uno se relaja, supuestamente, entre comillas, uno Ujú. se Sí. relaja, pero a la vez es Uno como debería que relajarse, esa es debería la idea al relajarse. menos, sí. Pero Pero no bueno, siempre ocurre. nada, vos te sentás en un sillón, por ejemplo, me siento en el sillón y empiezo a pensar, y bueno, ya cuando te tenés que acostar a dormir, la cabeza empieza a funcionar el triple Ujú. y bueno, o sea, te lo digo así por una cuestión de que me pasó siempre a la noche, eh, que nada, te acostás y se te empieza a cerrar el pecho, empezás a respirar cortito. ¿Y por qué de noche pasa esto? Esto de tener como más flujo de pensamientos o más cantidad de síntomas físicos, ¿por qué te pasa a la noche, crees? ¿Y por qué no te pasa durante el día? Si al mismo tiempo me decís que durante la noche uno debería relajarse. La verdad, no entiendo bien por qué me estaría pasando a la noche, porque creo que funciono bien en actividad yo. O sea, en mi Bien. cabeza cuando estoy haciendo cosas, eh, Bueno, ese, mi ese es cabeza un, no tiene tiempo a pensar. Bien, ese es un punto importante, que te des cuenta, ¿no? Que durante la noche, con menos cantidad de actividad, ¿sí? Conductual sobre todo, hay como más cantidad de flujo de pensamiento. Que hayas podido identificar esto es súper importante, porque definitivamente guarda una explicación lógica. De noche, cuando bajamos la actividad conductual, nosotros cuando dejamos de hacer tareas, cuando estamos cerrando el día, nuestra mente tiene la capacidad, mejor dicho, de ser muy inquieta. Con lo cual, durante la noche hay mayor posibilidad de conectar con distintos tipos de pensamientos. Y cuando uno está pasando por una situación de crisis, ¿no? Podemos ya ponerle el nombre que lo que te pasó post pandemia, con el cambio de trabajo y con al menos las repercusiones económicas que estás teniendo producto de ese cambio, generaron una crisis. Las crisis no son necesariamente malas, son, de nuevo, la posibilidad que nos da la vida para modificar algunas cosas. Uno podría pensar que, producto de la crisis, uno conecta con mayor facilidad con ciertos pensamientos negativos y a la noche lo que se da es que la mente tiene esta capacidad de conectar de forma mucho más enfática. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque dejamos de prestar la atención a otro tipo de actividades. No sé si durante el día uno tiene que pasear el perro o hacer determinadas tareas o bueno, justamente o trabajar, como que la mente se concentra, hace foco en esas cuestiones y no de forma introspectiva en determinados pensamientos internos. Durante la noche, con la baja actividad y sobre todo atravesando una situación de crisis, uno conecta con mucha más facilidad, bueno, básicamente con la complejidad del momento presente por el cual uno está pasando. ¿Por qué te explico todo esto, Miguel? Bueno, te explico todo esto porque lo que te pasa en algún punto es esperable dentro del marco, dentro del contexto de una crisis. ¿Sí? O sea, sería súper importante que vos de acá te vayas en esta primera sesión entendiendo que lo que te pasa, al menos lo que me contaste hasta ahora, está dentro de lo esperable. ¿Sí? Todas las personas, todos los seres humanos, ¿sí? Que pasan por una situación de crisis,
que hacen un cambio importante en la vida y que ese cambio importante genera dificultades o genera algún tipo de consecuencia negativa en algún área en particular, experimentan ánimo decaído por lo general y mayor facilidad para conectar con eventos negativos, sobre todo del futuro. ¿Sí? Esto que vos me decías, che, bueno, ¿qué va a pasar con la tarjeta de crédito a fin de mes? Habla un poco de eso. Nuestra mente se focaliza en eventos del futuro, ¿sí? Para conectar con esa problemática y tratar de resolverla de antemano. Esto es un poco lo que me estás contando, y la idea que yo te quiero transmitir es que algo de esto tiene que pasar en las crisis. Está, ¿Sí? perfecto. Che, Miguel, y recién me decías que estabas como con ataques de pánico y me describías algunas sensaciones físicas. Contame un poco más cuándo las sentís, con qué frecuencia, qué tan intensas. Eh, por lo general, los ataques de pánico me surgen cerca del fin de semana, después de haber estado trabajando durante la semana. Cuando sé que me relajo un poco, ahí me dan los ataques, o por lo general me da un ataque de pánico. Ajá. Me pasa eso, que por ahí no son ahora tan fuertes como los primeros, pero eh, nada, lo que me pasa es que me agarra el ataque de pánico, y al otro día es como que siento que el cuerpo sacó lo que tenía que sacar, ¿entendés? Ajá. Y estoy Como que te dos o tres reinicias. días con un resabio del ataque de pánico. Ajá. Por ahí camino, saco a pasear al perro y capaz que voy llorando. Sin querer llorar, voy caminando por la calle y voy llorando. Nada, o sea, no es que ni siquiera que estoy triste ni nada. O sea, es como que el cuerpo eh, siento que está despidiendo algo. Bien. Y son 2 o 3 días que me siento muy bien, hasta que de vuelta Se reinicia el ciclo. se reinicia eso, o me vuelve a pasar. Ok. Eh, Ok, o sea que en el ataque de pánico hay como una descarga muy fuerte de energía, llamémosle, o de angustia, o de ansiedad. Después quedás sensibilizado por unos días, me decís, donde a claro, lo mejor conectás con mayor facilidad con ciertas emociones, ¿no? Después hay un periodo como de latencia, podríamos llamarle, donde no ocurriría como demasiado nada, hasta que algo vuelve a pasar y volvés a entrar como en una vorágine que exacto, detona o finaliza en un ataque de pánico. ¿Algo de eso exacto. pasa? Ok. Lo que sí, obviamente que por ahí leyendo o averiguando, o que, a ver, trato de tomar algunos recaudos, Ajá. a partir de que yo ya sé el que me está por pasar. Ok. O sea, al principio no sabía que era un ataque de pánico, hasta que me dijeron que tenía un ataque de pánico. Y obviamente que ahora lo que trato de hacer es tomar algunos recaudos previos a, al ataque, porque ya sé que tengo algunos síntomas, Ujú. que son esto, la palpitación. eh, Nada, las palpitaciones son como lo primero Que que aparecen. me aparece a mí, por lo menos. Ok. Nada, ahí ya trato de, no sé, de respirar, o de tratar de pensar en otra cosa. Ajá. Pero bueno, Describime los síntomas. O sea, tenés palpitaciones y ¿qué más tenés? pa- Palpitaciones. eh, palpitaciones, te agarra como escalofrío, Ajá. se te contrae como el cuerpo, Los músculos. los músculos se te contraen, Bien. te late por ahí un poco a mí me pasa que en la nuca tengo como ciertos latidos. Ujú. Te falta un poco, te falta el aire. Es como un combo de cosas que me pasan, que por ahí no dura tanto. Capaz que es, no sé, una hora, que Ok. por ahí es un montón estar una hora así, pero nada, siento siento eso, por ahí se me vienen pensamientos negativos de esto, de que por ahí un loco me quiero morir porque no quiero ¿Qué- pasar por esta situación, ¿Cuáles son ¿entendés? los pensamientos a dónde te llevan estas sensaciones físicas? A pensar qué te puede llegar a pasar, qué te puede A llegar a ocurrir, morirme. a morirte. Y hay veces que digo, hubo veces que dije, loco, o sea, si tengo algo me mato acá, ¿entendés? O Ujú. sea, por más que no sé manejar un revólver, Ok. pero si, ¿no viste? O sea, esa sensación de que no te importa nada, Sí, de que estás hundido, es como tocar cuando dicen toqué fondo, Ujú. bueno, eso, toqué fondo. Ok. Eh, pero bueno, sí sé que tengo mucha fuerza mental, que Bueno, es eso lo es importante. Qué que bueno.
que es lo que siento que me ayuda mucho mi cabeza. A la vez piensa mucho, pero como que tengo esa voluntad y esa fuerza que digo, loco, bueno, es por un rato, esto ya se pasa, mañana estoy joya. Bien. Pero sí, la paso como el orto cada vez Que sufrís que un sufro episodio. eso. Miguel, Eh, bueno, sí, por lo que me estás contando, cumplís con todos los criterios para hablar del trastorno por pánico, que es un poco lo que vos me estás comentando que te pasa, ¿sí? En el trastorno por pánico lo que ocurre es que hay un conjunto de síntomas, muchos de los cuales me mencionaste recién, y las personas empiezan a tener miedo, ¿sí?, a volver a sufrir un ataque de pánico y que ese ataque de pánico lo lleve básicamente a la muerte, a volverse loco, ¿sí?, o a perder el control de alguna manera, ¿sí? Y que ese perder el control o volverse loco sea de forma irreversible, tal como es la muerte, ¿sí? Y lo que uno empieza a hacer es a codificar, a hacer una lectura de estos síntomas físicos, que muchas veces son normales y esperables. Por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad, empieza a hacer una lectura catastrófica. Todo lo que me estás contando vos tiene un nombre y se llama trastorno por pánico, y quiero hacer hincapié en esto para que te sientas tranquilo y que sepas que lo que te pasa no es algo excepcional y que es algo bastante habitual. Se supone que las personas, un porcentaje bastante alto de la población, sufre de ataques de pánico, sufre de trastorno por pánico, y hay tratamientos eficaces y muy buenos para poder combatir el ataque de pánico y para poder recuperarse uno. En el ataque de pánico lo que hay es una interpretación negativa y catastrófica, de ciertos síntomas que son absolutamente habituales. Por ejemplo, la taquicardia. Se sabe que la taquicardia es el proceso que tiene nuestro corazón, ¿sí?, para poder empezar a latir un poco más fuerte en un momento de calma, ¿sí? Es como el resorte que tiene nuestro corazón para empezar una acción mucho más rápida cuando nosotros necesitamos un funcionamiento cardíaco mucho, mucho mayor, ¿sí? ¿Para qué el corazón tiene taquicardia y empieza a latir más fuerte? Bueno, el corazón empieza a latir más fuerte básicamente porque en una situación crítica necesitamos luchar o huir. En esto somos muy animalitos. Entonces, cuando uno empieza a percibir que hay una situación crítica en el entorno, que algo raro va a pasar, tu mente emite una señal y hace que tu corazón empiece a latir más fuerte para que tenga mayor cantidad de flujo sanguíneo todo tu cuerpo, y de esa manera pueda llevar oxígeno a los músculos involucrados básicamente para la lucha o para la huida. Vos seguramente me vas a decir, che, bueno, sí, pero ¿cuál es la situación de riesgo que yo tengo después de trabajar, tirándome cuando me quiero tirar en el sillón a descansar y mirar Netflix? Claro, lógicamente ahí no hay ninguna situación de riesgo. Lo que pasa es que nuestra mente, nuestro cerebro es muy primitivo, ¿sí? Y tan solo con pensar en la posibilidad de que pueda pasar algo en esa situación que se supone que es de calma, ocurre internamente, ocurre en nuestra mente, ocurre en nuestro cerebro. ¿Me seguís? sí. ¿Qué otros síntomas, además de la taquicardia, tenés? No, básicamente son eso, por ahí mareos Ok, o transpiración en las manos. ok. ¿Sabes eh, por qué transpiramos las manos? ¿Por qué nos mareamos cuando tenemos ansiedad? no, no, no. No. Nunca te pusiste a pensar en cuál es la razón fisiológica por la que nos transpiran las manos. No, o sea, sí tengo recuerdo que hoy en día digo, o sea, tuve como principios de ataques de pánico. Ajá, ¿Por qué? Porque antes, hace muchos años, o siempre me pasó que me transpiraban las manos. ok. O sea, siempre siento que tuve como ahí como un Una poco. tendencia. Eh, Así que, nada, o sea, Las manos transpiran. Todos los síntomas del ataque de pánico, Miguel, son esperables y se explican desde el punto de vista biológico, y vos deberías conocerlos, ¿sí? Ok. Nos transpiran las manos básicamente porque somos animalitos y a los animalitos nos atacaban otros animales más grandes, y la forma de zafar de ese ataque es que nos transpiren las manos. Entonces tu cerebro, cuando identifica una situación compleja y amenazante, emite muchas señales. Una de ellas hace que nuestras manos nos transpiren, ¿sí? ¿Para qué? Básicamente para poder zafar de nuestro depredador. Nuestro cuerpo nos transpira también como una medida para bajar la temperatura corporal. Nuestras pupilas se dilatan para poder ver mejor durante la noche porque nos atacaban de noche, y de esa manera hacen que, por ejemplo, si tenemos un ataque de pánico o mucha ansiedad durante el día, hacen que nosotros perdamos la estabilidad,
¿sí? Y que veamos de forma distorsionada, ¿sí? Que veamos como de forma muy, muy particular el entorno en el que nos movemos. ¿Por qué te explico todo esto? Porque todos los síntomas que vos me estás describiendo y que interpretás de forma catastrófica y negativa son absolutamente normales y esperables, ¿sí? El problema surge, la parte problemática surge cuando la interpretación que vos le estás haciendo a eso que es normal y esperable tiene una característica dramática. Cuando vos te imaginás que por tener una sudoración o por tener palpitaciones o por cualquiera de los síntomas que me describiste, eso te va a llevar a la muerte. Y esa sensación que tenés, o esa idea que tenés, ese pensamiento que tenés, te hace prestarle atención y poner el foco atencional en procesos internos que son naturales, que ocurren todo el tiempo, ¿sí? Y que en condiciones no ansiosas no le prestarías atención. Y cuando uno conecta con ciertas sensaciones que están todo el tiempo, pero uno conecta, terminan siendo novedosas en algún punto, y eso es lo que, esa novedad es la que se interpreta de forma negativa, ¿sí? Si cualquiera de nosotros, yo o cualquiera de las personas que nos esté escuchando, le presta un poco de atención a los latidos del corazón, seguramente encuentre algo nuevo ahí, porque es un poner el foco atencional en algo en lo cual uno no está acostumbrado a poner el foco atencional, ¿sí? Lo que a mí me gustaría trabajar con vos, en caso de que sigas, de que arranques un tratamiento, es específicamente en, bueno, cuáles son los pensamientos que esta situación crítica, producto de la crisis que estás atravesando, de las condiciones económicas que esa crisis generó, de la crisis más existencial por la que estás atravesando y a la que te llevó tu vida por este cambio de trabajo. A mí me gustaría que podamos trabajar juntos sobre los pensamientos catastróficos, negativos, que disparan, ¿sí? O mejor dicho, que interpretan de forma negativa los síntomas físicos que son normales y esperables. Okay. ¿Sí? Que puedas volver lo más rápido posible a hacer las cosas que hacías previo a tener el ataque de pánico. Perfecto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Perfecto. Bueno, estábamos nosotros en otro lugar, obviamente, y queremos un poco que Mariano nos haga un resumen de todo esto que pasó. No Bueno. nos vas a contar a fondo el problema de Miguel, pero... Bueno, lo escuchamos. Exactamente. Y un poco la devolución que le daba era esa. Por lo general los psicólogos lo que hacemos es, después de escuchar y de tener como las pistas suficientes, los criterios suficientes, le decimos al paciente lo que le está pasando, ¿no? Bien. Y en este caso, bueno, tenía trastorno por pánico, que es uno de los trastornos de ansiedad. Yo en algún momento cuando vine a la radio hablaba de esto. Y bueno, se reprodujo con bastante naturalidad y claridad. Y de forma bastante representativa lo que pasa en una sesión, ¿no? Uno escucha al paciente, interviene bastante, le explica al paciente por qué le está pasando lo que le pasa, le cuenta un poco cómo es el tratamiento, cómo es el proceso, ¿sí? Bien. Trata de normalizar ciertos síntomas. Vieron que yo les decía, che, bueno, claro, una situación de crisis te tiene que pasar algo de eso. Algo de todo este sufrimiento tendría que estar ocurriendo porque es parte de la naturaleza del ser humano. Las crisis se atraviesan con sufrimiento, se atraviesan con revolución interna, y eso no es gratuito en términos emocionales. Y muchas veces cuando uno escucha estas cosas, la normalización, cuando es normalizable, de los síntomas, los pacientes se calman. Porque dejan de sentirse solos y dejan de sentir que lo que le está pasando es absolutamente excepcional y que no hay una solución y que no va a haber un problema y que no van a poder resolver el problema. Eso fue un poco lo que... A veces más que, me parece a mí, ¿no? Porque él tenía en claro qué era lo que tenía. Sí. A veces es más difícil trabajar sobre por qué llega a ese estado. Sí. No sé si escucharon que él en un momento me decía, yo sé lo que me pasa, lo cual es cierto. Él me dijo, tengo Con nombre y pánico, todo, claro. lo cual está bueno porque, bueno, te acerca un poco a poder entender, a conceptualizar el problema. Pero bueno, me decía, che, como yo ya sé lo que me pasa, yo hago lo que hago. Entonces él me decía, bueno, como yo ya sé lo que me pasa, trato como de predisponerme con cierta calma cuando ya sé que me está por venir y cuando me está por agarrar. Lo cual es cierto, pasa eso. Pero claro, es parte del problema. Lo que él supone, lo que pasa es que yo no se lo llegué a explicar porque en una primera sesión es un montón, pero parte de lo que él entiende como la solución, Como herramienta, digamos. herramientas, tal cual, negra, herramientas o estrategias terminan siendo aspectos muy importantes a atacar en la terapia porque son parte del problema.
Cuando él me decía, che, yo empiezo a pensar mucho y a rastrear cuáles son los síntomas que aparecen y trato de calmarme y respirar, eso siempre viene a complicar las cosas. Uno cuando intenta hacer, cuando lleva a cabo manotazos de ahogado para calmar la ansiedad se potencia. Con la ansiedad no se hace nada más que sufrirla. Es un poco lo que yo trato de transmitirle a los pacientes. Uno cuando tiene ansiedad y eso se va a calmar con el mero paso del tiempo. En cuanto uno quiere intervenir, la caga. En cuanto uno quiere intervenir, por ejemplo, la ansiedad, cuando estás con un ataque de pánico, cuando estás con taquicardia, por ejemplo, y tratás de respirar, a veces lo logras calmar, pero muchas veces no, porque el mero hecho de, por ejemplo, de respirar y de concentrarte en la respiración hace que se potencien todos los mecanismos internos, todos los procesos fisiológicos, ¿sí? Que uno conecte con mucho más énfasis Con las emociones. con las emociones y también con esas sensaciones. ¿Sí? Con eso que está pasando, Mariano, ¿qué deberíamos hacer, por ejemplo, en el caso de reconocer que tenemos ataque de pánico en ese momento? ¿Qué tendría que hacer Miguel? Si hay trastorno por pánico, no tiene alternativa más que hacer un tratamiento porque no hay manera de que el cuadro remita. O sea, esto es así. Si él cumple con los criterios para el trastorno por pánico, tiene que ir a un psiquiatra y hacer un tratamiento farmacológico o tiene que ir a un psicólogo y hacer un tratamiento psicológico. No hay manera de que... Es como cuando, se te rompió el motor del auto, empezó a andar mal porque se rompió una pieza. Capaz de seguir funcionando, te sigue funcionando, pero la pieza no se va a reparar solo. Con el ataque de pánico pasa algo parecido. Ahora, ¿qué es lo que uno podría llegar a... que yo lo dije en su momento también cuando estaba acá y charlando sobre los trastornos por pánico, cuando hablaba de los trastornos de ansiedad? Uno debería tratar de mantener, lo que pasa es que es lo que no pueden hacer las personas que tienen ansiedad, mantener la vida tal cual como era previo al ataque de pánico. Pero es paradójico lo que estoy diciendo y es un imposible, porque la gente El miedo que aparezca como que Claro, o sea... Estás obsesionado, o sea, vos ya estás inmerso en ese problema. O sea, Total. como dijiste vos, es como que tenés el único tema en la cabeza, como me va a ocurrir, estás pendiente de los síntomas, no sé. Hay muchas cosas que se hablan en la calle, que es salir a correr, no sé, agarrar la bicicleta, ponerte en movimiento, no te quedes quieto, respirar, te digo lo que se... Igual ayuda, a ver, hacer actividad física es súper importante, porque la actividad física, por ejemplo, cuando uno tiene ataques de pánico, lo que hace es reproducir de forma artificial y controlada, reproducir los síntomas que uno en un ataque de pánico interpreta como negativos. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a correr al acceso y empiezo a tener taquicardia, por ejemplo, yo a Miguel le indicaría que salga, cuando estén dadas las condiciones, que haga actividad física aeróbica intensa, porque trataría de que él pueda reproducir, buscándolo, los mismos síntomas que él padece ahora con el ataque. Por ejemplo, la sudoración, o sea, es muy difícil vos trotar, no sé, 3-4 cuadras, si no venís entrenando y no tener sudoración en todo el cuerpo o no tener la sensación de mareo cuando haces una actividad física muy intensa. Eso se lo indicaría en algún momento de la sesión sin lugar a dudas. La actividad física es súper importante en el pánico en especial. Vieron que él decía, conecto con muchos pensamientos negativos. Es como que nuestra mente es súper evolutiva, tiene mucho recuerdo, tiene mucha facilidad para conectar con episodios negativos, porque se supone que de esa manera tendríamos más chances de evitarlos. Entonces como que hay una cosa ahí medio involuntaria, 100% involuntaria. Es un círculo vicioso mal. En cuanto desconectás, con la diaria de las preocupaciones y de las diferentes actividades, conectás con el peligro, porque nuestra mente básicamente funciona en ese punto, con ese objetivo. Yo necesito preguntarte, ¿cómo hacemos los que estamos al lado, ¿no?, de ese tipo de personas? ¿De qué manera podemos ayudar? ¿Como amigo, como pareja, como madre? A ver, una persona puede ayudar, siendo un sostén emocional sin lugar a dudas, no estigmatizando también. Es súper importante que no critiquemos a la persona. Sería muy problemático que a Miguel, por ejemplo, la madre, la pareja o quien sea, le diga, sos un boludo, ponele fuerza de voluntad, vos podés. Todos esos mensajes que se dicen todo el tiempo son terriblemente problemáticos, porque él, si pudiese, no estaría pasando. Claro, ya lo hubiese hecho. Y muchas veces los psicólogos también incursionamos en este tipo de problemas donde le decimos al paciente, ¿no?, como que apelamos a cierta motivación pedorra. Y la verdad es que no, el paciente, si llega a nosotros es porque no puede. Nosotros vamos a tener que darle alguna herramienta distinta a la que le puede dar TikTok. Claro. Sí, lo No que es- pasa es que a veces la familia ni siquiera se entera, porque hay que ver si el paciente lo comunica.
a veces no se entera, pero bueno, uno puede sospechar de que hay algo que pasa. De todas maneras, la familia puede enterarse al 100% porque el paciente lo comunica y no puede hacer nada, excepto No, sí, que sea un seguro. profesional, y ni siquiera, porque tampoco lo podría atender. ¿Qué es lo que puede hacer la familia? Bueno, ser apoyo emocional y cuando estén dadas las condiciones, decirle, che, busquemos una persona que te ayude, Claro. busquemos una ayuda externa Claro. que nos posibilite, nada, salir adelante, revertir Bien. esta situación, este cuadro. Perfecto. Sí, si algo de todo esto, por ejemplo, alguien escucha y dice, che, esto es lo que le está pasando a mi hijo, o esto es lo que le está pasando a mi marido. Y bueno, que pueda, por ejemplo, tener una conversación donde le cuente lo que charlamos hoy en la radio. A veces esa es la semillita Claro, por que en algún supuesto. momento prende, ¿viste? Tal vez no es inmediato, tal vez eso pasa en un par de días, semanas, Como pero dice Mabel, a veces la persona no lo comunica, no Sí, lo pero hay sabe, o actitudes, no lo sabe ¿no? comunicar. Sí, pero hay gente muy negadora. Sí, por Sí, supuesto, de claro. alguna manera, Y- y a veces no, a veces ni siquiera ni sabe lo que le pasa y No. el miedo, ¿viste? O, estoy pensando en una persona, por eso. O cree tener las herramientas para solucionarlo solo. Claro. Y entonces es muy difícil. Eso No hay... que dijo Miguel al aire de que las sensaciones es que se va a morir, yo lo escuché en varias personas que tienen ataque pánico y es una cosa espantosa. Es- Sentir que te estás muriendo. Eh, Es una cosa horrible. el criterio, muchos piensan que el ataque de pánico son los síntomas. Los síntomas no son el ataque de pánico. Vieron que yo le preguntaba, bueno, contame qué fue lo que sentiste. Bueno, yo siento que me sudoración, siento que me late muy fuerte el corazón. Eso no es, ese se llama episodio de pánico, eso no es problemático. Digo, la única parte problemática de todo eso, que es la diferencia entre sufrir del trastorno y no sufrirlo, es cuando uno empieza a pensar e interpretar que esos síntomas, pero es una interpretación, no son los síntomas en sí. Los síntomas esos te van a llevar a la muerte, a sufrir una ACV o a perder el control de forma irreversible, o sea, con daños irreversibles. Ese es el criterio, o sea, ¿cuál es la única parte problemática de todo esto, más allá de que él sufra por todo? La única parte problemática es la suposición que uno hace respecto del futuro de esos síntomas o de la consecuencia que esos síntomas van a tener para la vida. Imagínate que el que lo padece es muy difícil, si vos sentís realmente que te vas a morir, pensar que esos episodios no te lleven a algo catastrófico. Porque, a ver, es como una paradoja, es rarísimo lo que es. Nadie sabe cuáles son los verdaderos síntomas que te llevan a la muerte, porque nadie sobrevivió. O sea, los que pasan por esa experiencia no la cuentan. Pero bueno, uno puede suponer que lo más cercano, ¿sí?, de malestar físico es lo que te podría llegar a ocasionar Y el miedo de no poder manejar la situación, para esa incertidumbre de no poder manejar. A mí me parece que en un ataque de pánico perdés la lucidez. Bueno, funcionás en un modo amenaza y en el modo amenaza privilegiás ciertos aspectos en detrimento de otros. Si yo pienso ahora acá que hay un ruido muy fuerte, un estruendo, y yo salto por la ventana y bueno, sí, puedo sobrepasar el vidrio sin asumir las consecuencias del daño que me puede generar eso. Mucha lucidez no tiene importancia tener, lo que importa es sobrevivir ahí. Sí, hay algo de la lucidez que se pierde, hay algo de la racionalidad que se pierde, es un procesamiento muy rápido, uno toma decisiones de forma muy rápida y de forma involuntaria también en el ataque de pánico, uno busca la seguridad rápido. ¿Sí? Qué difícil. Qué difícil. Y hay una idea, justo Mariana recién dijo algo que me pareció interesante, que es que uno tiene la sensación de no control. Y esto también se trabaja mucho en terapia porque en realidad el control absoluto no lo tenemos de nada. Pero los pacientes con pánico creen que hay un control esperable, posible, ¿sí?, que ellos estarían en condiciones de generar alguna modificación en su vida para tener el control. Y la verdad que no tenemos control de nada. Yo me puedo estar por morir en 5 minutos si estoy hablando acá con ustedes, tomando agua y charlando. Cuando querés controlar al otro, me parece a mí, porque imagínate, no tenemos control de nosotros mismos, por ahí queremos controlar lo que nos pasa con otras personas, imposible. Controlar a otras personas para cierta seguridad, que también es un tema que lo hablamos acá. Bueno, para la gente que tiene esos síntomas o conoce gente que tiene esos síntomas, bueno, yo creo que le estás tirando información para salir un poco de esa incertidumbre, porque lo que da es mucha incertidumbre y el miedo, como dijo Mabel, el miedo, el terror. A mí me pasó con gente muy conocida de realmente que le temblara el cuerpo y tener mucho miedo, y vos al lado te sentís un inútil porque no sabés qué hacer. Te digo la verdad que no sabés qué hacer. Sí. No sabés qué hacer, porque ¿de qué más? Como dijiste vos podés, porque es lo que te sale. Tranquila, vas a poder. Sí, respirar, qué sé yo. Respirar. La cuestión es que tiene que pasar ese tiempo
y que vuelva toda la normalidad, porque otra cosa no... Hay, no hay, sabe qué hacer. en el ataque de pánico, me estoy tratando de acordar algunas de las cosas que dijo Miguel. En el ataque de pánico también hay una revisión, uno hace un análisis en retrospectiva y le da un significado distinto a ciertos eventos que ya pasaron. Vieron que él dijo, a mí siempre me sudaron las manos, Sí. ¿no? Claro, pero siempre le sudaron las manos, pero hubo un momento que fue crítico a partir del cual esa sudoración en las manos empezó a tener una connotación absolutamente negativa, empezó a Claro. ser como el preámbulo, el preámbulo de algo malo. De algo malo. Y eso en el pánico es muy característico y esto también se trabaja. Hay como dos instancias, hay dos momentos. Hay un primer episodio donde uno tiene un primer momento panicoso, que es neutral, que es neutro, mejor dicho, no tiene una significación negativa. Y hay un segundo evento que vuelve a ser panicoso, aparte, que termina siendo negativo, a partir del cual uno resignifica el primero. Ahí le metes en lo subjetivo. Totalmente, eso es Claro. 100% interpretación. Esto se interpreta, o sea, hay algo de tu vida, alguna situación o lo que fuera, porque por ejemplo la mano te puede sudar porque estás nervioso y no es nada malo. Si te pones nervioso te sudan la mano, pero no es algo negativo. En la terapia uno lo que le muestra al paciente es eso. Che, pero ¿cómo? Si vos no fue la primera vez que tuviste taquicardia, ¿por qué ahora pasa a ser... Si tuviste taquicardia cuando corriste la maratón, cuando te dejó tu novia, cuando tocabas timbre jugando al río renraje... Te gusta mucho, te agarra Claro, Claro. total. ¿Viste cuando te enamorás cuando no sé, que decís, ¡ay, qué corazón! ¿Qué era eso? ¿Qué era? ¿Qué era? Está lejos. Claro, tal cual, eso es taquicardia o no, y ahí no es nada negativo. Pero otra cosa- Ya las mariposas desaparecieron. Volaron. Algo te cayó mal en el estómago. ¿Qué te querés contar, Farfán? Bueno, chicos, Mariano tiene que irse. Nosotros lo queremos tener hasta, no sé, hasta la noche. No, tiene trabajo, Mariano, chicos. Tiene. Te tendrías que traer a tus consultorio. pacientes a la radio. Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Lo traes con una capucha para que nadie sepa quién No, es. sí, Ojo. claro. Bueno, hoy lo que pasó fue que igual vamos a ver pasar el tiempo y a lo mejor en algún momento vamos a hacer una terapia grupal que también va a estar buena. Re. La cara de Mariano diciendo no. Qué bueno, nunca hice terapia de grupo yo, jamás. No. No tengo, ¿se acuerdan de un programa de televisión que estaba buenísimo? Hace muchos años que estaba, que era que casero, el DST, ¿se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Marrale, creo que era del psicólogo, ¿no se acuerdan? No. Ah, no. O sea que no. Bueno, no importa. No, Eran vos. 5 o 6 chicos que hacían terapia de grupo y bueno, nada, estaba buenísimo. Sí, tengo idea de haberlo visto alguna vez. Tenía problemas con su mamá y no tenía control de esfínteres. Mira. ¿Te acordás de esa? No, vos sabés que no. Yo creo que bueno, muy Yo creo que la terapia de grupo es difícil entre pacientes, no con el psicólogo. Mirá, Porque siempre en el grupo hay alguno que, ¿por qué le dedica más tiempo a este que al otro? Arrancan los celos, decís Bueno, vos. en el grupo se muestra mucho la personalidad. Se exacerba, sale ahí a relieve mucho la personalidad de cada uno, de cómo uno la personalidad es básicamente el concepto que uno tiene de sí mismo y cómo se relaciona con el otro. Y en el grupo eso queda manifestado de forma excelente. En algunos, estoy hablando de patologías, ¿no? de trastornos mentales. En algunos trastornos mentales los grupos funcionan muy bien y en otros no funcionan para nada. Por ejemplo, en el ataque de pánico se sabe que las experiencias grupales no son más eficaces que las experiencias en terapia individual. Claro. Ah, mira. Ah, vulnerable. Sí. No, yo no la vi, pero sí. Bueno, muy peque. Bueno, Mariano Rato, ¿qué Gracias decirte? por la Como invitación. todos los viernes, que está con nosotros, agradecerte, obviamente, que estés acá y que nos pongas un poquito en el camino a cada uno. Pero bueno, nunca me decís dónde te encontramos. Cada vez que le Bueno, pregunto, tirame dónde lo encontramos. 0800. ¿Me ves? 0800. Para mí no quiere El psicólogo del ir con pueblo. nosotros. ¿Qué decís, negra?